Jamendo.com. Bienvenidos a una clase flipada de biología más en este curso. Jamendo.com. Hoy la número 29, estamos a punto de completar la treintena. Y bueno, pues según parece, la clase de hoy parece la de mosaicos. No sé si será de mosaicos romanos, en fin. Vamos a comenzar. La membrana celular, la membrana plasmática, no se pudo descubrir o empezar a conocer bien hasta que no comenzaron a utilizarse microscopios electrónicos. Porque al microscopio óptico prácticamente lo único que se percibía era un límite, una fina película que delimitaba la célula, pero no se podían ver detalles. Sin embargo, las imágenes de microscopía electrónica, pues, por una parte, dieron un aspecto bastante homogéneo, en el que aparecían tres capas apiladas una encima de otra y además, bueno, en todos los casos, ya veis aquí en estas fotografías como las membranas tienen el mismo aspecto. Y además se apreció que por el lado externo, por el lado que da fuera de la célula, podían aparecer una especie de, como de pelos, de prolongaciones a las que se denominó glucocálix. Digamos que el resumen o la idea que se tenía de la membrana plasmática es el que veis aquí. Era una estructura tripartita formada por tres capas, dos externas de 20 nanómetros y una interna de 35 nanómetros. Además, era una estructura asimétrica. La cara citoplásmica era lisa y la cara externa estaba recubierta por una especie de pilosidad, el glicocálix o glucocálix. Bueno, el siguiente paso ya era un avance. El siguiente paso que se intentó dar fue explicar qué componentes eran los que constituían cada una de estas capas. En principio, la idea que se tenía es que debía estar formado por moléculas de naturaleza lipídica. Y la razón es sencilla. Una membrana lipídica permite aislar el contenido externo del contenido interno, porque no se puede intercambiar libremente, teniendo en cuenta que la mayoría de los medios son medios acuosos, citoplasma celular incluido. Entonces, una barrera hidrofóbica impide la entrada y la salida y permite mantener la composición interna de la célula. Sin embargo, tampoco puede ser una frontera, una barrera absolutamente impermeable. Tiene que permitir un cierto intercambio de sustancias en ambas direcciones entre la célula y el medio. De modo que había que resolver ese reto. Se iba a iniciar, por lo tanto, una carrera para establecer un modelo estructural, un modelo que explique cómo es la membrana celular. Todos ellos partiendo de esta idea, una bicapa lipídica, que de hecho, pues con membranas fabricadas artificialmente, con bicapas lipídicas fabricadas artificialmente, pues arrojaba un aspecto en el microscopio que recordaba al de una membrana celular. En 1935, Hugh Dobson y James Danieli proponen el primer modelo que tuvo cierta repercusión a nivel mundial sobre la estructura de la membrana plasmática. Partiendo de la idea de una bicapa lipídica,
Dobson y Danieli lo que plantean es una disposición de las proteínas recubriendo tanto por la cara externa como por la cara citoplásmica las moléculas, la parte polar de los fosfolípidos. Se partía de la base de que las proteínas eran moléculas polares y entonces solo podían interaccionar con la parte polar de los fosfolípidos. Quedaba un problema bueno, esto permitía más o menos explicar los tamaños de las capas oscura y clara que se habían observado con los microscopios electrónicos. Quedaba por resolver la cuestión de cómo intercambiar sustancias, porque a pesar del recubrimiento proteico de la bicapa lipídica, esto seguía siendo una estructura muy aislante, ¿no? Entonces propusieron la existencia de poros polares que quedarían también recubiertos por proteínas. De esta manera podrían entrar y salir sustancias. El problema es que, claro, este tipo de poros permitirían un intercambio indiscriminado, no regularían qué entra o qué sale, ¿no? Y por otra parte había un gran problema, y es que no se habían observado tales poros en las imágenes de microscopía electrónica. En principio se adujo que quizá la resolución de las imágenes no permitía verlos, pero bueno, se estaba postulando algo de lo que en realidad no había pruebas. De modo que, bueno, pues más o menos en 1935 esto se admitió, pero hasta 1972 no llegó una mejor solución. Pues sí, en 1972 Seymour Singer y Garth Nicholson propusieron un modelo que se conoció con el nombre de mosaico fluido. Y sí, pues aquí tenéis la clave de que el vídeo de hoy iba a ir de mosaicos. No de mosaicos romanos, pero sí de mosaicos moleculares. Bueno, de entrada llama la atención el nombre de estos dos científicos. Yo no conozco a ningún otro Garth y al único Seymour que conozco pues es a este otro, que apareció unos cuantos años después y que no tiene nada que ver con la ciencia. Bueno, vamos a ver en qué consiste la idea de Singer y Nicholson a la que se conoce como mosaico fluido. Bueno, en primer lugar decir que el nombre del modelo a mi gusto está realmente muy bien puesto, porque con dos palabras, mosaico y fluido, reúne las dos ideas fundamentales en las que descansa el modelo. Según este modelo, según Singer y Nicholson, la membrana en esencia es un mosaico formado por los componentes que la integran, es decir, los fosfolípidos, los diferentes tipos de proteínas. Hay distintos tipos de proteínas, son ellos los que proponen que hay proteínas transmembranales, hay proteínas asociadas a la cara interna, a la cara externa, glicoproteínas, etcétera. Bueno, pues todos los componentes se ensamblan como si fueran mosaico. Sin embargo, el título o el apellido fluido le viene perfectamente, porque las teselas, las piezas que forman un mosaico, son inamovibles, ocupan posiciones fijas. Sin embargo, en la membrana plasmática, en las membranas celulares, los componentes se pueden mover. Entonces es importantísima esa idea de la fluidez en la membrana. Por lo demás, ya sabéis prácticamente todo, quiero decir. Sabéis que los fosfolípidos se colocan efectivamente formando una bicapa con las
cabezas polares hacia el exterior y las colas hidrofóbicas hacia el interior. Sabéis también que otro tipo de componente lipídico que pueden aparecer es el colesterol. Fijaos cómo el colesterol ocupa solo una hemimembrana y que siempre, recordad, tiene orientado el OH hacia el lado citoplásmico o hacia el lado exterior, porque el OH es polar. Además, los glucolípidos, recordad que los oligosacáridos solo los pueden tener orientados hacia el exterior. Precisamente por eso se forma el glucocálix. El glucocálix no es más que la disposición de los oligosacáridos que se unen tanto a los glucolípidos como a las glucoproteínas. ¿Y qué deciros sobre las proteínas? Pues las proteínas quedan intercaladas, integradas entre la bicapa lipídica, no recubriéndola, como habían dicho Dawson y Danieli, y tienen una cierta libertad para moverse. Hay distintos tipos, como ya conocéis, y básicamente este es el modelo del mosaico fluido. Si os dais cuenta, este modelo sí que permite explicar mejor las imágenes que se observaban con los microscopios electrónicos, pero además puede constituir una barrera que sí que puede regular bien, sí explica la regulación del paso de las sustancias, porque las proteínas pueden estar huecas y ser, por ejemplo, como canales y permitir el paso a su través de partículas polares, por ejemplo. Las proteínas que aparecen en las membranas van a tener funciones variadas en esta. Por ejemplo, buena parte de ellas van a dedicarse a transportar sustancias, tanto hacia adentro como hacia afuera de la célula. Y para ello tienen que tener formas adecuadas, tienen que estar adaptadas en cuanto a su polaridad para permitir el paso de unas sustancias o de otras. No va a ser lo mismo que atraviese una sustancia polar que una apolar. Además del transporte, van a servir para anclar y conectar células entre sí o para conectar con estructuras de la propia célula. Otra función va a ser actuar como receptores. Las células, para poder comunicarse con otras células, incluso con células de órganos separados, muy separados de ellas, van a utilizar mensajes químicos, moléculas, que cuando llegan a la célula tienen que ser reconocidas. Y dependiendo de ese reconocimiento, la respuesta que se va a producir en el interior de la célula va a cambiar. Y finalmente, algunas de estas proteínas pueden ser enzimas y entonces van a catalizar reacciones químicas específicas, ya sea dentro o ya sea fuera de la célula. Para hacer posible todas estas funciones, las proteínas se tienen que adaptar estructuralmente a su función y a su posición en las membranas. Por ejemplo, fijaos en esta es una proteína de membrana que quizá no se aprecia muy bien, tiene la parte superior es más ancha, la parte inferior es un cilindro hueco y es una especie de canal. Bueno, pues fijaos cómo todas las estructuras secundarias que forman los dominios estructurales del contorno son láminas beta. ¿Por qué? Pues porque tienen que ser hidrofóbicas. Van a quedar rodeadas por fosfolípidos. Entonces tienen que estar adaptadas a ese tipo de interacción. Sin embargo, la parte interna estará formada posiblemente por aminoácidos polares que permitan el paso de sustancias polares desde el interior hacia el exterior. Auténticamente, cada una de estas proteínas parece diseñada por un arquitecto, por un ingeniero,
tiene una arquitectura especialmente adaptada a la función que va a realizar. Y para terminar, el anclaje, es decir, cómo quedan sujetadas, cómo quedan vinculadas estas proteínas a la bicapa lipídica que forma la membrana. Bueno, pues ya veis que hay un montón de situaciones diversas. Por ejemplo, la proteína número 1 sería una proteína transmembranal, en donde tiene un dominio en alfa hélice que va integrado en la bicapa lipídica. Y fijaros que está sujeta a través de una unión covalente a un lípido de la membrana. Entonces esta proteína va a quedar firmemente sujeta a la bicapa lipídica. Por otra parte, el número 2 es una proteína parecida a la anterior en la que tiene diversos tramos con estructura de alfa hélice. Necesariamente los codos que quedan desplegados por fuera de la membrana tienen que ser polares. Sin embargo, los aminoácidos que se presenten en esos dominios de alfa hélice, aunque hemos dicho que los aminoácidos apolares predominan en las láminas betas, sin embargo, estos otros tendrán que ser apolares también. En este caso, la propia integración de las alfa hélices en la bicapa es lo que vincula la proteína a la membrana. El siguiente es el caso de una proteína periférica. Es una proteína que queda fuera de la bicapa, pero está unida covalentemente a un lípido de la membrana. O por ejemplo, esta otra, la número 4, que también está unida covalentemente a un fosfolípido de la membrana, pero sigue siendo una proteína periférica. O, fijaos en el quinto caso, una proteína periférica que está acoplada a una proteína transmembranal. Esa proteína periférica está unida mediante una unión no covalente. ¿Qué ocurre? Pues que al tener una unión no covalente eso se puede desmontar. Es decir, la proteína se puede soltar o acoplar según lo requiera la célula. Y el ejemplo número 6 correspondería a otra proteína periférica, pero acoplada por el lado externo, no por el lado citoplasmático. Bueno, pues esto es todo lo que teníamos que ver sobre mosaicos moleculares que forman las membranas plasmáticas. Aunque a priori nos lo pareciera, fijaos, ha dado para 18 minutos de estructura de la membrana celular. Ya os dije que este año no iba a ser, otra vez láser. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, sobre todo que os haya sido útil y como siempre me despido de una nueva clase flipada de biología. Jamendo.com